Bienvenidos a la clase de fórmula empírica. La fórmula empírica expresa la proporción más sencilla en números enteros que existe entre los átomos de los diferentes elementos que forman un compuesto. Ok, la proporción más sencilla en números enteros, muy importante. Vamos a ver un ejemplo para entender cómo se determina la fórmula empírica. Ok, dice: encuentre la fórmula empírica de un compuesto que contiene 60% de carbono, 9% de hidrógeno, 14% de nitrógeno y 16% de oxígeno. Lo primero que tenemos que saber para determinar la fórmula empírica de un compuesto es la composición centesimal de ese compuesto. Luego de que tengamos la composición centesimal de ese compuesto, que en este caso es 60% de carbono, 9% de hidrógeno, 14% de nitrógeno y 16% de oxígeno, vamos a seguir el procedimiento que se va a dar a continuación. Ok, dice carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Lo vamos a escribir con ese orden. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Lo escribimos con el orden que da el problema. Luego, ese 60% de carbono lo vamos a escribir como gramo. 60 gramos de carbono. Ese 9% de hidrógeno, 9 gramos de hidrógeno, debajo de hidrógeno. Ese 14% de nitrógeno, 14 gramos de nitrógeno. Y el último, 16% de oxígeno, 16 gramos de oxígeno. Los porcentajes los escribimos en gramos. 60 gramos, 9 gramos, 14 gramos y 16 gramos, con el orden que nos da el problema. Ok, luego que los escribimos en gramos, vamos a dividir cada uno entre su peso atómico. 60 gramos de carbono lo vamos a dividir entre el peso atómico del carbono, que es 12 gramos sobre mol. 12 gramos sobre mol el peso atómico del carbono. En el hidrógeno, que tenemos 9 gramos, vamos a dividir entre el peso atómico del hidrógeno, que es 1 gramo sobre mol. En el nitrógeno, que tenemos 14 gramos, vamos a dividir entre su peso atómico, que es 14 gramos sobre mol. En el oxígeno, que tenemos 16 gramos, vamos a dividir entre su peso atómico 16 gramos sobre mol. ¿Ok? 60 entre 12 nos da 5 moles. ¿Por qué moles? Porque gramos sobre moles, al aplicar la doble C nos queda moles. 5 moles. 9 entre 1, 9 moles. 14 entre 14, 1 mol. 16 entre 16, 1 mol. ¿Ok? Nos queda en moles. Vemos que en este resultado tenemos todos los resultados en moles y luego verificamos cuál de esos 4 resultados es el menor. Vamos a verificar cuál es el menor de estos resultados. Entre 5, 9, 1 y 1, ¿cuál es el menor? 1. 1 es el menor. Luego de que tenemos el número más pequeño de esos resultados, vamos a dividir cada uno de estos resultados por ese número más pequeño. 5 moles entre un mol, entre el número más pequeño. 9 moles entre un mol, el número más pequeño. 1 mol entre un mol. 1 mol entre un mol. ¿Ok? Luego de que estamos dividiendo entre el número más pequeño, nos da estos numeritos que están por acá. 5, 9, 1 y 1. Sin unidades, porque moles entre moles no hay unidades, se nos van. ¿Ok? Sin unidades. En este ejercicio, por casualidad, todos los números nos dieron enteros. 5, 9, 1 y 1, lo que hace que el problema sea muy sencillo. Pero también puede ser el caso que no sean enteros. Por ejemplo, si fuera 0,33, 0,33 y 1 y 1, por decir algo. 0,33 no es un número entero. Tenemos que multiplicar por un número tal para que sea entero ese número. Y al multiplicar por para que sea entero ese número, tenemos que multiplicar todos los números por ese factor. En ese caso sería, si fuera 0,33, multiplicáramos por 3 para que diera 1. 0,33 por 3, 1. 0,33 por 3, 1. Y si hubiera otro número, 1 también se multiplica por 3. 1 por 3, 3. Ojo con eso. Si fuera 0,66 y 1, por decir algo, se multiplica por 3. También se multiplica por 3 para que me quede 2.
0,66 por 3 me queda 2 y 1 por 3 sería 3. Ojo con eso. Si a veces aquí da 5,02, 9,01, 1,01, ahí sí se puede redondear. Ojo, ahí sí se puede redondear porque está muy cercano al número entero. Pero si ya es 0,33, 0,5, 0,66, ahí no se puede redondear. Ahí hay que multiplicar por el factor para que sea números enteros. ¿Ok? Eso por ahí. Y luego de que ya tengan los números enteros sin unidades, vamos a escribir la fórmula empírica. En el carbono vamos a escribir 5, en hidrógeno 9, en el nitrógeno 1 y en el oxígeno 1. C5H9N1, oxígeno 1. Y nos damos cuenta que es la proporción más sencilla en números enteros. ¿Qué quiere decir con la proporción más sencilla? Que ya está simplificada. Esa fórmula empírica no se puede simplificar más de ahí. ¿Ok? Eso con respecto a la clase de fórmula empírica. Muy importante tener los porcentajes. Después los porcentajes se llevan a gramos. Después sigue sobre su peso atómico. Luego tenemos los moles. Buscamos el más pequeño. Dividimos entre el menor. Luego tenemos números sin unidades. Vemos si son enteros o no son enteros. Si no son enteros, buscamos ese factor tal que va a multiplicar a todos los números para que sean enteros, y luego de que tengamos todos los números enteros los colocamos en la fórmula empírica.